La unidad para comenzar a trabajar con algoritmos en la programación estructurada son las funciones. Ellas son las que van a agrupar las respuestas a cada uno de nuestros pequeños algoritmos y composiciones de estas funciones nos van a permitir resolver problemas cada vez más complejos. ¿Cuáles son las definiciones más importantes que vamos a utilizar para poder trabajar con funciones? Primero, las funciones son segmentos de código que implementan un algoritmo con una funcionalidad concreta. Se considera una mala práctica mezclar varias funcionalidades dentro de una función si éstas podrían trabajar independientemente la una de la otra. Entre más modular hagamos este diseño, más podremos reutilizar nuestro código cuando cambien los escenarios, pero partes de ellos vuelvan a aplicar. Al igual que los algoritmos, requieren parámetros, son el equivalente a los argumentos del algoritmo, y aquí es donde vamos a pasar, en términos de qué variables vamos a explicar nuestro procedimiento, de manera que sea general y que no esté descrito solamente para valores concretos. Y van a ser variables. También vamos a tener que revisar que los datos que nos estén entregando cumplan con las precondiciones correspondientes a nuestro problema. Tienen que tener dentro el código que ejecute el algoritmo, pero ahora sí en un lenguaje concreto. Si la función debe devolver un valor, la última línea que se ejecute debe devolver este valor. Ojo con esta frase de la última línea que se ejecute. Esto no quiere decir que sea la última línea que yo escriba en la función. Recordemos que tenemos ciclos, tenemos condiciones, entonces esta última línea puede estar en cualquier lugar de nuestra función. En el momento en el que yo devuelva un valor, ahí se termina la ejecución de mi función. Finalmente, tenemos que incluir la documentación donde se explique claramente lo que hace la función y cómo satisface los requerimientos o postcondiciones. Lo que vamos a ver aquí, lo que vemos aquí es una notación, una gramática de cómo se define formalmente una función, y ahorita vamos a ver un ejemplo para que no se vea tan abstracto. Entonces, una función está especificada por los siguientes elementos. Primero, un acceso, luego un modificador, el tipo del dato que vamos a regresar como resultado, el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros, después de ello los enunciados donde resolvemos, implementamos el algoritmo, y en algún momento, tenemos que tener un return. Lo puse solamente por hacerlo específico, pero no necesariamente tiene que estar al final. Bien, entonces, en términos de acceso, tenemos varias opciones. Las funciones pueden ser públicas, protegidas, privadas o de paquete. Públicas quiere decir que cualquier programador las puede utilizar, ya sea nosotros o alguien que esté programando en otros archivos que nosotros ni siquiera hemos visto. Protegida va a tener mucho más sentido cuando hayamos visto herencia. Entonces, no le hagan mucho caso por ahora. Esto es de orientación a objetos. Privada quiere decir que nadie la puede utilizar más que nosotros. Se utiliza para funciones auxiliares. A veces un algoritmo puede ser demasiado largo y podríamos tratar de partirlo en pequeños segmentos, pero probablemente los procesamientos que pongamos ahí no van a ser de interés para nadie más que para nosotros. Entonces la hacemos privada para no meter ruido. Finalmente, si no ponemos nada, recuerden que Java organiza todos sus elementos en términos de paquetes para ir tratando de modularizar cada una de sus funcionalidades. Si no ponemos nada, entonces cualquier código que esté dentro del mismo paquete que nuestra función la va a poder mandar llamar. Si no están en el mismo paquete, entonces no la van a poder utilizar. Los modificadores final y static, static ya vimos que lo podemos utilizar para escaparnos un poco de la orientación a objetos. Por lo general no vamos a poner nada y final otra vez tendrá sentido cuando utilicemos orientación a objetos. Finalmente, los parámetros son los que nos van a permitir recibir esta información que necesitamos como argumentos para poder ejecutar el algoritmo ya con valores concretos. Los vamos a ver en forma de variables, donde, como buen lenguaje de programación fuertemente tipado, necesitamos dar el identificador de esa variable e identificar qué tipo de dato va a ser almacenado en ella. Podemos no tener ningún parámetro, podemos tener uno o podemos tener
todos los que queramos. De hecho, necesito aclarar un poco más acerca de esta notación. ¿Cómo me dice esta gramática que puedo tener 0, 1 o más parámetros? Bueno, las opciones para lo que va a ir adentro de este paréntesis es no poner nada, lo cual significa que no recibo parámetros, o lo que está antes de esta barrita, que serían un tipo seguido de un identificador con repeticiones desde 0 hasta todas las que quiera del siguiente patrón. Una coma, un tipo y un identificador. Este asterisco significa 0 o más. Antes de pasar a un ejemplo concreto de función, quiero destacar las convenciones. Es decir, son convenciones porque si no las cumplimos, el compilador no nos va a detener, pero cualquier programador del oficio nos va a querer jalar las orejas si no es que nos manda de regreso nuestro código, si no lo cumplimos. Se utilizan no solamente por etiqueta, sino porque realmente es una pesadilla si uno tiene que trabajar con código que no las cumple. Nos facilitan la lectura y por consiguiente nos facilitan todo el trabajo. La primera convención es que todos los nombres de funciones inician con minúscula. Si se utiliza más de una palabra para su nombre, las palabras van pegadas y cada palabra después de la primera se escribe la primera letra en mayúsculas, lo demás con minúsculas. A esto se le llama camel case y aquí tenemos un ejemplo. Camel case viene precisamente por las jorobas de un camello. Y es que cada vez que empezamos una palabra empezamos con una mayúscula y lo podemos imaginar como las jorobas del camello. El nombre de la función debe ser descriptivo de la operación que realiza. Si tengo una operación que suma, no debería de llamarla pinta, o si resta, no debería de llamarla divide, porque eso solamente haría muy difícil leer nuestro código. Bien, entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos.